hablar con María Negroni, elegimos el emblemático edificio Bensiche, sobre la avenida Córdoba. Construido en 1927 por el arquitecto francés Eduardo Lemonnier, fue un encargo de los hermanos Bensiche, dueños de una próspera constructora de la época. El edificio es un ejemplo nítido del academicismo y el clasicismo francés que hacía escuela en la Buenos Aires de la época, y respeta la reglamentación edilicia de alturas para conjugar con la creación de la avenida que todavía estaba en proceso. Era una ciudad que se estaba haciendo. Estamos nada menos que en la cúpula, quizás el corazón de este edificio, un espacio muy visitado por turistas y extranjeros que recorren la ciudad de Buenos Aires visitando precisamente sus emblemáticas cúpulas, que son pocas pero muy poderosas. Esta es muy especial además porque funciona acá un espacio de arte conceptual. Fue ideado por la artista y abogada Giorgia Aliata, que convocó a un colectivo de artistas para intervenir los techos y las paredes. Los tonos de azul y dorado puntúan el conjunto y los trabajos buscan pensar la relación entre arte y derecho. Hoy vamos a hablar con María Negroni, una de las autoras más singulares y estimulantes del mapa literario latinoamericano de las últimas décadas. Es autora de libros de poesía, tal vez ella se definiría esencialmente como poeta, pero también de novelas y de libros híbridos, inclasificables, que conjugan géneros y registros y que son imposibles de etiquetar. Algunos de los libros más destacados de su producción son Objetos a ti, Archivo Dickinson, Cartas Extraordinarias, La Anunciación, Museo Negro, Galería Fantástica y El Corazón del Daño. Un libro que es tal vez una novela, tal vez un ensayo, tal vez un poema, y esencialmente es todo junto. Es un libro donde empujó los límites de esa hibridación en la que viene trabajando en los últimos años y que le valió la atención de un público más amplio y una adaptación teatral a cargo de Alejandro Tantanian. María Negroni también tiene una relación muy interesante con el mundo académico. Ella se doctoró en Estados Unidos, en Nueva York, donde vivió muchos años, y a su regreso a la Argentina creó y dirige la maestría en escritura creativa de la UNTREF, que era un espacio vacante, todavía inédito en nuestro país. El hecho de enseñar a otros desde la academia a escribir literatura. Para eso convocó a profesores y autores de mucho renombre de nuestro país y creó un cuerpo docente, bueno, envidiable. Sobre todo esto, sobre sus libros, sus obsesiones, sus pasiones, sus lecturas y su modo de trabajar, vamos a hablar en esta conversación. Una de tus apuestas literarias fue recombinar distintos géneros. Escribiste novelas más bien tradicionales, por así llamarlas, o que se pueden inscribir en el género novela, como La Anunciación, pero también escribiste muchos libros híbridos que mezclan registros, géneros, propuestas. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿el género es algo que tenés previamente al momento de sentarte a escribir un libro o es algo que se te va imponiendo en el momento de la escritura? Sí, primero diría que no fue una apuesta literaria el cambiar de género. En todo caso, sí, inconscientemente me gustaba como correrme del lugar. Entonces, me gustaba como jugar desmarcada. Entonces, sí, escribía poemas, pero al mismo tiempo me metí con la ficción y después con el ensayo. Entonces, me gustaba eso, ¿no? O sea que para los narradores y las narradoras soy poeta, para los poetas soy narradora. Eso me gustaba, pero no era como una apuesta literaria. Se dio así. ¿Cómo voy a escribir un libro? No lo determino yo. Eso lo sabés vos también, ¿no? O sea que la escritura es una ceguera, uno avanza, se va dejando llevar. Y así como no tenés entonces un género previo cuando te sentás a escribir, ¿qué sí tenés? Quiero decir, un tono, un tema, un principio y un final. Cuando te sentás a escribir, ¿qué tenés previamente? El único elemento que tengo es la obsesión. A veces puede ser un personaje, pero incluso para escribir libros de poemas, ¿no? Por ejemplo, en el libro Archivo de Dickinson me inspiré en
en el archivo cuando se abrió el archivo de la Universidad de Harvard, apareció un léxico que era una especie de hoja computarizada que tenía todas las palabras que había utilizado Emily Dickinson en sus poemas, todas, desde los artículos, los pronombres, las preposiciones. Pareció una locura a mí, ¿no? Pero era como muy linda la idea, como que se pudiera hacer una especie de mapa de palabras. Entonces ahí se me ocurrió tomar como las palabras de ese léxico que más resonaban conmigo. Y digo, voy a agarrar esas palabras y voy a escribir unos poemas. Y eso es lo que hice, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fue eso, fue Dickinson. Además, Dickinson es una obsesión de larga data en mí, porque siempre la consideré como la más importante de las poetas en lengua inglesa, ¿no? Entonces, bueno, fue mi manera de acercarme a su trabajo. Y a veces son otro tipo de obsesiones. Pienso en Pequeño Mundo Ilustrado, que es de algún modo un compendio de tus pasiones y de tus intereses. Y lo que te quería preguntar es, ¿en qué momento de tu vida y de tu trayectoria se incorporaron esos autores que luego se convertirían en pasiones o en obsesiones? Quiero decir, ¿cuáles son tus años de formación? Es difícil, ¿no?, determinarlo, pero yo diría que para mí como el periodo de formación, lo que Piglia llamaba el periodo de formación, es la primera década que pasé en Nueva York, donde hice mi doctorado y donde me dediqué a leer y a escribir. Fue una época en que fue definiendo un poco como mis intereses. Luego siempre uno obviamente sigue trabajando sobre esa base. Yo creo que, no sé hasta dónde puedo verlo, porque realmente no tengo certeza de eso, ¿no? Ni la distancia necesaria como para evaluarlo, pero yo diría que tengo, digamos, una pata sería el interés en la épica, que eso se manifestó en Islandia, y sobre todo en Islandia, pero también en mis ensayos sobre las mujeres poetas, los intentos de escribir épica en las mujeres. Bueno, esa sería una de las patas. La segunda es el interés en la literatura gótica, que no es la literatura gótica como se entiende hoy, o sea, no tiene nada que ver con el terror ni con los géneros, no. Para mí la gótica o la literatura gótica es una especie de manera de pensar que es la poesía. Siempre identifiqué el impulso gótico como una especie de interrupción, de fisura dentro del modelo de orden del iluminismo y el racionalismo, ¿no?, del siglo de las luces. Era como la grieta negra. Y esa especie de fisura, básicamente es todo lo que no se puede controlar, es decir, el deseo. Y el deseo es, para mí, como si tuviera que elegir una palabra para poner junto a poesía, diría que es el deseo. El deseo con todo su arsenal de noche, cuerpo, muerte, etc. Entonces, el interés que tengo en el gótico no tiene nada que ver con el terror, sino con eso que justamente impide la cerrazón del sentido, y que podríamos decir que es la poesía también. Eso que impide que se cierre algo y que se vuelva, es como también lo que hace que la poesía sea como un antídoto contra todo pensamiento dogmático y autoritario, ¿sí? Y de ahí el carácter político de la poesía, no por los temas que trata, sino porque es absolutamente consciente la poesía de las limitaciones y la insuficiencia del lenguaje. Entonces, ese es el interés que me llevó a pensar el gótico, y los personajes góticos además para mí son como si fueran
alter egos de figuras de poetas, ¿no? Porque en general son seres solitarios, nocturnos, huérfanos en un sentido, ¿no? Abandonados por la sociedad. O sea, cuando pienso en Nosferatu, pienso en Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Con esa capa, esa foto que tiene de Nadal, que parece como un vampiro, ¿no? Y también la figura, ¿no?, del poeta moderno, como un poco como saliendo de noche a cazar con Z, ¿no? Los fragmentos y ruinas del lenguaje, como para traerlos al mundo de la poesía. Bueno, tu lectura de la literatura gótica es muy importante, es vertebral en tu trabajo, y quisiera preguntarte entonces, y también en relación a libros tuyos como Museo Negro, Galería Fantástica, que son tus libros centrales sobre la cuestión del gótico, la pregunta es, ¿qué del gótico europeo o canónico que vos trabajaste llega a la literatura latinoamericana? Digamos, ¿qué tipo de contrabandos, de transfusiones, incluso de robos se producen en ese diálogo, en esa conversación entre lo europeo y lo latinoamericano? Sí, eso es interesantísimo, ¿no? La figura central ahí es Rubén Darío, cuando escribe Los Raros y trae, digamos, puentea a España, ¿no?, de alguna manera, y se va a la tradición francesa que había a su vez incorporado la anglosajona, ¿no? Y sí, en América Latina se puede pensar que la literatura fantástica, que ha sido tan importante en el continente, es una deriva del gótico. Hay autores que amo, ¿no?, como Felisberto Hernández, por ejemplo, que tiene, bueno, todos sus relatos son fantásticos, pero no solamente Felisberto Hernández, o sea, hay una tradición del fantástico, ¿no? Están los cuentos de Carlos Fuentes, los cuentos de Rosario Ferré, los mismos cuentos de Cortázar, o sea, hay algo en Borges también, o sea, hay una tradición importante ahí. Y la otra cosa interesante, porque vos hablabas de, no recuerdo la palabra que usaste, pero como de robos o de migraciones, ¿no?, que también es interesante pensar cómo la literatura establece diálogos que son inesperados desde el punto de vista, digamos, de cómo pensamos, por ejemplo, los intercambios económicos, ¿no? Por ejemplo, podemos mirar el cuento Las babas del diablo de Cortázar y ver cómo ese cuento fue tomado por Antonioni, ¿no?, y lo utilizó en Blow Up, en la película Blow Up, o cómo, por ejemplo, La invención de Morel, de Bioy Casares, fue también utilizado hace un año en Marienbad, de Resnais. Entonces hay como una circulación que va como a contramano de lo que se supone que ocurre, o sea, no es todo norte al sur, el sur también es retomado en la literatura, al menos, supongo que en el arte también, y ocurren cosas así muy ricas, ¿no? En tus libros hay muchas citas, es uno de los elementos siempre más interesantes, me parece, de tu trabajo, el modo de ir incorporando citas también a modo de collage, de voces ajenas que van como puntuando tus relatos. Y la pregunta es muy cotidiana, si se quiere, que es ¿dónde encontrás las citas? ¿Dónde las anotás? ¿Tenés un cuaderno para citas, un reservorio? Eso yo, no sé, cuando digo que, porque he leído una frase que me ha parecido como especialmente luminosa o lúcida. Por ejemplo, Mujica Lainez tiene una frase que ni sé dónde leí, que dice que la belleza es una subcategoría de lo raro.
Entonces yo leo eso y digo, uff, acá tengo toda una definición estética, ¿no? O sea, cuando aparte trabajo dando clases también, entonces repito eso porque me parece que es una frase muy clara, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo, la frase de Metternich, que dice, la poesía es la crítica que el ritmo le hace al signo y el afecto al concepto. Eso también es como, son las utilizo en las clases esas citas, entonces me quedan. Y de repente estoy escribiendo y me las acuerdo y van para los efectos de lo que estoy diciendo y las uso. La cita es un modo de trabajar también con la voz ajena, con las voces de otros. Y vos hiciste algo muy interesante en 3 libros tuyos, sobre todo, que es una especie de casi de transmutación, de meterte directamente en el cuerpo y en la voz y en la cabeza de otras personas. Me refiero a 3 libros como Objetos a ti, como elegía Joseph Cornell y Archivo Dickinson. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el proceso de convertirte en otro. Sí, bueno, eso tampoco sé explicarlo, pero de alguna manera lo que sí veo es que inconscientemente armé una especie de tríptico, ¿no? O sea, la forma en que yo me lo imagino, la tengo a Emily Dickinson en el medio, que es una mujer, es una poeta del siglo XIX, y le tengo a un costado del tríptico, tengo a un artista visual y cineasta, supuesto cineasta, que es Joseph Cornell, y del lado derecho tengo un compositor, que es Erik Satie, que son de distintos momentos también, históricos, porque ella es de mediados del siglo XIX, Satie es de comienzos del XX y Cornell es de segunda mitad del siglo XX. Pero, digamos, más allá de que son como 3 expresiones artísticas diferentes, los 3 tienen características similares, que creo que es lo que me lleva a mí a identificarme, a poder identificarme con ellos. Entonces, por ejemplo, los 3 son solitarios, solteros, además, o sea, viven solos. Emily Dickinson ya sabemos, Cornell vivía con su madre y un hermano parapléjico. Después Satie también tuvo una sola relación amorosa que le duró 6 meses. 6 meses y 6 horas y 6 minutos, más o menos contado por él. Los 3 tienen un amor por la miniatura, que esa es otra de mis obsesiones, ¿no? Podríamos poner en un paréntesis breve que el poema es una miniatura, ¿no? Es un microcosmos que abre gigantesco, pero es pequeño, un poema es la forma más breve de la literatura. Entonces los 3 escriben o hacen, Satie no tiene sinfonías, Cornell hace unas cajitas donde pone como objetos. Entonces los 3 comparten eso también. Y bueno, creo que es lo que me lleva como a interesarme más en el personaje. En Cornell, por ejemplo, es un paseante urbano él, ¿no? Entonces Cornell para mí era como una especie de, también, ¿no? Como imagen o prototipo de alguien que se perdía en la ciudad en busca de también, ¿no? De ruinas. O sea, Cornell para mí es el equivalente de Baudelaire en vez de París, Manhattan, ¿no? Y Satie es un personaje también, los 3 son como muy sofisticados, muy raros los 3, de Emily Dickinson también. Tiene una postura marginal frente al centro del mundo. La otra cosa que tienen los 3 es que son coleccionistas. Satie tiene una colección de trajes de terciopelo azul, una colección de bombines y una colección de paraguas. Cornell coleccionaba de todo. Sobre todo coleccionaba rollos de films caseros, que los llevaba a la casa para mostrárselos y distraer al hermano. Y Emily Dickinson coleccionaba plantas, tenía un herbario. Entonces todo eso son como elementos que me llevaron a, no sé, a
poder imaginarme, ponerme como adentro de ellos y ver, tratar de entender cómo pensaban, cómo veían su relación con la creación, con el mundo del arte, etc. Bueno, todo esto que nos venís contando tiene como subtrama un problema muy importante para la tradición literaria y para la ensayística, que es la relación entre vida y obra. Es una relación siempre problemática, que ha ido cambiando con los años y también con las escuelas de pensamiento. ¿Qué te interesa de esa relación? ¿Cuáles son los problemas de la relación vida y obra que te interpelan como escritora? Bueno, para mí esa es una de las relaciones más problemáticas, la relación entre vida y arte. No me resulta fácil. Durante años intenté resolverla. Por ejemplo, sobre todo, pues yo te agregaría un elemento a la pregunta que, incluyéndole la cuestión del género, ¿no? Del género de ser mujer. Por ejemplo, cómo, yo lo cuento eso en el último libro, en El corazón del daño, ¿no? Que yo estaba recién instalada en Nueva York, tratando de estudiar, tenía que trabajar, tenía dos niñitos pequeños, una pareja, qué sé yo, tenía que hacer las compras en el supermercado, ocuparme de la casa, de la escuela, de la sexualidad, del gimnasio, o sea, como una serie de cosas. Yo decía, ¿cómo hago para parecerme a Baudelaire? ¿No? Por ejemplo, o sea, porque tenía como esa especie de como imagen, de modelo, que Baudelaire era un tipo que estaba solo, que salía de noche, que no sé, cómo sobrevivía, etc. Entonces, para mí esa relación siempre fue problemática. Me pasé durante años leyendo biografías, sobre todo de mujeres escritoras, buscando como algún tipo de modelo y no encontraba nada. O sea, no solamente no encontraba nada, sino que las escritoras que más admiraba, qué sé yo, o sea, se habían suicidado, o sea, desde Pizarnik, acá en Argentina, hasta después había muchas mujeres, por ejemplo, bueno, Virginia Woolf, mujeres que no habían tenido hijos. Después estaba esta poeta H.D., que fue la novia de Ezra Pound, que había tenido una hija, en una relación ocasional tuvo una hija y después se fue a vivir con una mujer que era dueña de una compañía naviera en el Mediterráneo, que la llevó a pasear por toda Europa y los salones literarios y todo eso, y dejó a su hija en un internado, una hija a la que le puso de nombre Perdita. En El corazón del daño, tu último libro, publicado hasta la fecha, trabajaste de un modo muy concreto con la autobiografía, de un modo incluso brutal a veces con la intimidad. ¿Cómo negociaste con vos misma la relación de, bueno, hasta dónde llegar, cuánto decir y cuánto no? Sí, no hubo ninguna negociación. A ver, el libro ese tiene una génesis un poco peculiar, porque en la realidad me habían invitado a escribir un libro sobre los libros y las lecturas. ¿Viste esa colección que hay en Ampersand? Entonces había firmado contrato y y había escrito la primera frase, que es: en la casa de la infancia no hay libros. Pero mi madre estaba enferma y tuvo un proceso largo de enfermedad y murió, digamos,
yo no recuerdo, pero pongamos a los 6 meses de esa frase. Y en el ínterin estaba cuidándola y demás. Entonces, cuando se produce la muerte de mi madre, ahí yo decido que no estoy en condiciones de escribir ese libro y de hecho, rompí el contrato, lo cancelé y dije, no lo voy a escribir, no puedo. Y pasaron unos 2 años más o menos desde ese momento y cuando un día, no sé, abrí la computadora y me encuentro con ese archivo que tenía nada más que esa frase. Entonces empecé a escribir y ahí obviamente me vino la infancia, ¿no? O sea, cómo era la casa de la infancia, quién era el personaje principal de esa casa. Y empezó, o sea, vino así el libro, así como un rum, ¿no? Como una especie de, sin negociación, a ciegas otra vez. Sí tuve momentos como de miedo, ¿no? Que estaba escribiendo y digo, uy, ¿qué es esto? Porque era demasiado crudo. Y por momentos me decía, bueno, yo no puedo, primero decía, esto no lo puedo publicar. Entonces dije, bueno, no importa, eso no importa, será un libro póstumo. Me lo planteé en el medio del libro. Y después también por momentos me asustaba de las cosas que escribía, ¿no? ¿Qué se siente como autora cuando algo, como me contabas, tan íntimo, de pronto pasa a ser dicho por una actriz en escena? ¿Cómo lo vivís eso? Aterrador, por ejemplo, podría ser una síntesis de la respuesta. A ver, todavía estamos en el proceso. Tantanian es un director excelente, que aparte quiero muchísimo como persona y admiro su trabajo. Y él me dice que obviamente que quiere que intervenga y que yo lo único que quiero en la puesta es una sola cosa, que es porque el libro tiene, me parece, a mí tiene muchas partes, pero tiene digamos, un eje que es lo narrativo, si querés, ¿no? Que es la memoria de la infancia, las distintas épocas de la vida, que serían lo que él llama como las escenas dramáticas, o sea, donde hay acción. Pero después el libro tiene otra parte, que es que va construyendo, me parece a mí, una especie de filosofía de la escritura. Y para mí es importante que eso esté. Vamos llegando a la parte final de la entrevista y quería preguntarte un poco por tus años en Nueva York. Viviste ahí mucho tiempo. Una pregunta que quizás parezca sencilla, que es, ¿qué es lo mejor y lo peor de vivir en un lugar como Nueva York? No es muy sencilla esa pregunta. A ver, lo mejor para hasta donde puedo ver es el anonimato. O sea, cuando uno se va a vivir a un lugar donde no es nadie, no es que acá seamos alguien, pero digamos que tenemos como muchos más referentes, desde los amigos, la familia, la sociedad, etc. Entonces, el hecho de estar afuera, donde nadie te conoce, primero que te da como una posibilidad de reinventarte, o sea, como acá estás muy marcado por tu familia, tu clase social, tu educación, el colegio al que fuiste. En cambio, cuando vos te vas afuera, es como que si fuera una especie de tabla blanca. Y eso me parece que, bueno, lo decía Joyce, ¿no? Bueno, decía, para escribir
hace falta 3 cosas: el silencio, el exilio y la astucia. Lo peor, específicamente en Nueva York, que es el lugar al que yo fui, es que yo sentía que por más que se tradujeran los libros al inglés, ni yo ni ninguno de los escritores latinoamericanos que viven en Nueva York íbamos a dejar nunca de ser un estante, una especie de nicho, ¿no?, de la literatura latina, ¿no? O sea que se nos daba un espacio, pero era un espacio como acotado, sin la posibilidad de discutir de igual a igual en términos estéticos. Entonces, eso me parecía tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo podía ser que las lecturas a las que se me invitaban o la gente que conocía eran siempre como latinoamericanos o que pasaban por Nueva York o que vivían ahí? Cuando volviste de Estados Unidos, Argentina, armaste la maestría de escritura creativa en la UNTREF. Y otra pregunta así como si fuera de lo mejor y lo peor, que es ¿cuánto se puede enseñar a escribir y en qué medida es imposible enseñarle a alguien a escribir? A ver, a mí me parece que no se puede enseñar a escribir, para decirlo rápido. No se puede. Pero sí se puede, primero, se puede enseñar a leer y se puede acompañar un proceso de crecimiento. O sea, se pueden transmitir algunas ideas en relación a qué es la escritura, que son fundamentales, ¿no? O sea, siempre digo yo que atrás de un escritor o una escritora hay una especie de sistema de ideas, más o menos a veces expuesto, a veces hablando con la gente que entra a la maestría. No me pasó acá, en realidad me pasó en la maestría de NYU, donde los chicos decían, yo cuando me reciba de acá voy a ser escritor. Pero no, les tengo malas noticias. O sea, una maestría o una formación de grado no desemboca en transformarse en escritor o escritora. Eso dura muchísimo más tiempo, décadas. Pero sí podés acompañar, podés orientar, y eso creo que funciona bien, por lo menos en mi experiencia en la maestría.